Continuando con el ejercicio de maquetación de la página, vamos a ver ahora lo que Illustrator le llama el texto de área. Básicamente todos los textos que venimos trabajando hasta ahora en el curso, yo les llamo texto de título, Illustrator los llama texto de punto. ¿Por qué les llamo texto de título? Porque generalmente son textos como estos que hemos trabajado acá, que son textos que funcionan en una línea o en dos líneas a lo sumo. Se utilizan más para diagramar diseño. En cambio, cuando nosotros tenemos que trabajar mucho contenido de texto, se suelen trabajar los textos de forma de texto de área, como les decía recién. Lo primero que yo voy a hacer acá va a ser diagramar en la parte de abajo lo que van a ser las áreas de texto. La diferencia entre un texto de área y un texto de título, por ejemplo el texto de título, si yo me paro acá en el costado y lo achico así, van a ver que la tipografía se deforma y lo mismo pasa con esto. Tiene mucho manejo para trabajar lo que es la escala del título desde arriba. Esa es la gran ventaja y versatilidad que tiene el texto de tipo título. El texto de tipo área funciona de la siguiente manera. Con la misma herramienta de texto, lo que hago en vez de dar clic y soltar el mouse, voy a activar con Control U las guías inteligentes y voy a definir primero lo que es mi área de texto para lo que va a ser el copete de la nota esta. Vamos a poner algo así para trabajar a dos columnas el copete de la nota, y dentro de la carpeta de materiales ustedes van a encontrar un archivo de texto que va a tener estos textos para usar. Voy a seleccionar lo que es el copete, vamos a tocar Control C, voy a minimizar esto y vamos a pegar el texto ahora acá. Voy a dar doble clic hasta que se seleccione todo y voy a tocar Control V corta para que el texto original que sacamos del contenido se pegue acá. Voy a aprovechar ahora para mostrarles rápidamente cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de texto. El tipo de texto este, de área, funciona de estas maneras. Ustedes vieron que aquí arriba, si yo daba clic aquí en los laterales, se deformaba el texto. En cambio, si yo doy clic y muevo, el texto de área básicamente se va adaptando justamente al área de trabajo donde yo estoy trabajando, valga la redundancia. Si en cambio yo estiro esto hasta acá, van a ver que el texto se va acomodando solo. Por eso es muy útil para trabajar grandes volúmenes de información. Vean que si yo esto, por ejemplo, lo llevo hasta una columna de ancho, algo así, mi texto se acomoda automáticamente y van a notar también que acá aparece una X roja. Yo me acerco, van a ver que es una cruz roja. Voy a tocar Control y punto y coma para esconder lo que son las guías. Y miren que este puntito acá lo que me está indicando es que esto tiene texto extra por debajo. Vean que cuando yo ya muestro todo el texto, esta X desaparece. Tengo otra forma de hacer que rápidamente el programa me muestre todo el texto, es con este puntito que está acá. Si le doy doble clic, automáticamente Illustrator va a acomodar lo que es la caja de mi texto de área para ponerlo de esa manera. Lo que voy a hacer ahora acá es tocar Control, punto y coma para que vuelvan a aparecer las guías. Voy a acomodar mi texto con las guías. Y también vamos a tener este punto de acá, que básicamente lo que me permite hacer es transformar este texto de área en un texto de tipo título o texto de punto. Si yo le doy doble clic acá, el programa básicamente parece que no cambió nada, pero vean que si yo ahora achico así, en realidad lo que estoy haciendo es deformando mi texto. Voy a tocar Control Z hasta que esto vuelva a ser un texto de área. Bien, voy a tener puesto el texto acá para mi copete. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar el texto acá abajo para lo que es el cuerpo de la nota. Vamos a ir nuevamente con la herramienta de texto. Vamos a dejar un poco de aire entre el título y el copete. Y lo mismo voy a hacer para el cuerpo de la nota. Vamos a crear un área de esta manera. El texto este que mete Illustrator acá básicamente lo que hace es llenarlo de texto de ejemplo para que yo entienda cómo va a funcionar. Y lo que voy a hacer aquí es
dirigirme nuevamente al bloque de notas y vamos a copiar todo este texto, control C. Voy a volver a Illustrator, vamos a dar clic a todo, con control A vamos a asegurarnos que se seleccione todo y voy a tocar control V corta para que se pegue todo el contenido ahí. Pueden ver ahora que Illustrator me está mostrando acá con una cruz roja, como les mostraba recién, que tiene mucho más texto adentro del bloque de lo que yo estoy trabajando aquí. Van a notar también que los bloques de texto de área, si yo me dirijo al extremo este, en realidad no voy a cambiar el tamaño de la tipografía, simplemente voy a cambiar el tamaño del bloque, con lo cual sí o sí necesito modificar el texto del tamaño desde acá o desde el panel de texto, que lo vamos a ver en la próxima clase. Una función súper útil que tiene el tema de trabajar con texto de área es que me permite a mí armar lo que es la diagramación de la página sin preocuparme necesariamente en lo que es el contenido de las áreas. Por ejemplo, si yo me paro acá arriba, van a ver que voy a tocar control y punto y coma para apagar lo que son las guías. Si yo me paro acá arriba, van a ver que en mi cursor aparece este cuadradito con puntos. Si yo le doy clic al más, van a ver que mi cursor cambia y aparece como esta especie de bloque. Vean que si yo doy clic y suelto en cualquier otro lugar, básicamente lo que está haciendo Illustrator es crear un nuevo bloque exactamente con las mismas dimensiones que tiene el anterior y me va a mostrar esta línea acá para darme a entender que el texto de este bloque de texto continúa acá. Voy a activar nuevamente las guías para colocar y alinear bien esto y quiero que vean cómo básicamente si yo me paro acá y achico esto, vean cómo se va sumando el texto en el bloque siguiente. Esto sí se achica así, puedo seguir agrandándolo y trabajar, por ejemplo, a 3 columnas de texto en este caso. Voy a tocar control Z para volver para atrás. Si yo quisiera desvincular esto nuevamente, simplemente me voy a dar clic acá y voy a darle clic de nuevo a esto para borrar este bloque de texto que había creado ahí y va a volver todo el contenido para acá. Básicamente de esa manera funcionan lo que son los bloques de texto. Yo en lo que es la diagramación de mi hoja voy a crear un bloque de texto acá que funcione de igual manera. Vamos a crear algo así. Pero lo que voy a hacer con este bloque de texto que tengo acá, yo en realidad lo que quiero es que tenga un hueco aquí adentro. O sea, para crear un destacado acá que se meta un poco dentro de mi texto. Así que no voy a trabajar con esto así. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar cómo meter texto dentro de una figura en Illustrator. Por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo de esta forma. Voy a invertir un poco así. Y lo que voy a hacer va a ser crear otro rectángulo acá muy rápidamente que coma un poquito aquí esto. Voy a tocar la B corta para irme a la herramienta de selección. Voy a seleccionar ambos. Y desde el busca trazos vamos a darle clic al comando de recortar para tener esto así. Y ahora lo que voy a hacer con Illustrator es simplemente con la herramienta de texto nuevamente. Recuerdan que acá tenía un montón de herramientas adentro, pero yo les había dicho que la herramienta de texto se adapta automáticamente dependiendo de donde yo dé clic. Vean que si me acerco con la herramienta de texto y me paro sobre el trazado, va a aparecer el círculo este. Si le doy clic al trazado, automáticamente el trazado con su forma va a funcionar como si fuera un bloque de texto común. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar un bloque dándole doble clic, voy a tocar control A para asegurarme que se seleccione todo el texto y voy a borrarlo para que simplemente me quede el texto de área con esta forma customizada. De esta manera lo que tengo que hacer simplemente es pararme en este punto, voy a dar un clic y voy a dirigirme a cualquier área del texto acá. Vean que aparece un candadito en mi cursor y al darle clic a esto, automáticamente Illustrator vincula los dos bloques de texto y me van a permitir a mí trabajar acá y acomodar el texto. De esta manera básicamente es como funcionan lo que son los
bloques de texto y las diferentes formas que tenemos de trabajar los bloques en Illustrator. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar las propiedades de cada uno de los bloques para acomodar un montón de detalles con otras herramientas más avanzadas que tiene Illustrator para lo que es el manejo de la apariencia de los diferentes textos.